Hola y bienvenidos a un nuevo video de Planeta Tecno. En esta oportunidad voy a hablarles de Roblox, en realidad es una guía para padres sobre todo, sobre cómo funciona el juego, qué riesgos y qué cuidados tenemos que tener con esta aplicación. Pero antes de empezar, los invito como siempre a darles me gusta al video, a suscribirse al canal que nos ayuda muchísimo para poder crecer. Tenemos como objetivo llegar a los 1000 suscriptores para ser partners de YouTube y poder compartir más contenidos, tener mayor facilidad para hacerlo. Y si pueden y así lo desean, van a ver que en la descripción tienen las opciones para hacer alguna donación económica a través de PayPal o los enlaces de Mercado Pago. Bien, dicho esto y hecha la presentación como siempre, entramos en tema. Vamos a hablar de Roblox y como les digo lo vamos a hablar como una guía para padres porque seguramente los chicos, nuestros hijos, ya lo conocen y lo usan muy bien. Antes de empezar, voy a hacer algunas aclaraciones que me parecen muy importantes. Primero, este contenido, las cosas de las que voy a hablar en el video y voy a mostrar, son una guía, las que estoy realizando desde un punto de vista como profesional informático, como docente y como padre. Lo que yo intento explicar aquí es las características, los desafíos y las dificultades que se han ido presentando al usar Roblox en los niños de diversos puntos del mundo. Y no solo de Uruguay, que es donde yo vivo y tomo como referencia para hacer este video. Me estoy basando en información y datos obtenidos de muchas fuentes. En el artículo escrito en el sitio de Planeta Tecno, en mi sitio, van a ver que el enlace va a estar en la descripción. Ahí van a tener las fuentes y otra información en enlaces. Bien, me baso en esas fuentes y en mi propia experiencia que a nivel local. Porque a partir de esa experiencia y de comparar con otros lugares que fui leyendo, hice una investigación básica y noté que se repiten muchos factores que se viven tanto aquí como en otros lugares y contextos. Aclaro, en ningún caso esta guía es cerrada, ni es una receta de cocina para la crianza, ¿tá? Ya que cada casa y familia es un mundo y cada quien ve cuáles son las formas más correctas para formar a los pequeños de su familia o entorno. El objetivo cierto y definitivo de este video es informar y dar a conocer una realidad de la que mucho hablamos todos, sobre todo los adultos, pero por lo menos aquí en Uruguay y por lo visto también en otros países, no se trata de forma correcta o en algunos casos ni siquiera se tiene en cuenta. Les pongo tal vez el ejemplo más concreto. Aquí en Uruguay, en nuestro país, gracias al Plan Ceibal, implementamos un excelente sistema de acceso a las nuevas tecnologías para los niños. Abarcamos desde interacción con las tecnologías de la información y comunicación hasta la robótica. Sin embargo, a pesar de todo eso, todavía nadie le enseña a los niños y a sus padres cómo usar las nuevas herramientas de forma adecuada y también de manera consciente. Y sí, lo que vemos es cada vez más quejas de nosotros los adultos por los cambios de las conductas y actitudes que vemos en nuestros hijos. Pero acá hay algo importante, y es establecer lo primario. La tecnología como tal no es buena ni mala de por sí. La responsabilidad no es de la herramienta que tenemos, sino del uso que le damos. Siempre pongo este ejemplo. Si le damos un martillo a una persona, tiene la posibilidad de construir una casa o de destruirla con la misma herramienta. Solo depende de cómo decide usarla. Y claro está, para saber usar algo y para enseñárselo a nuestros hijos, debemos aprenderlo primero. Me parece que es lo fundamental. Habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a empezar a introducirnos un poco en el tema. Primero, Roblox. Vamos a hablar un poquito de qué es y qué estamos hablando. Roblox es un juego de creatividad e interacción en línea. Bien, hay una enorme cantidad de niños y adolescentes de todo el mundo que ya están jugando a Roblox. Para que se hagan una idea, se calcula que solo en Estados Unidos más del 50% de todos los niños entre 9 y 12 años usan activamente el programa todos los días. Bien, ¿cómo funciona el juego? ¿Qué es Roblox? Es una serie de mundos en el que los jugadores pueden participar, interactuar y a su vez tienen la posibilidad de crear sus propios juegos, o sea, de crear sus propios mundos para que otros entren. También funciona, y esto es muy importante, en todos sus aspectos como una red social. Permite chatear dentro del juego, tener chat privado, chat comunitario, crear grupos y agregar amigos para los chats privados. También se puede utilizar e intercambiar dinero en línea, los conocidos Robux, pero estos Robux tienen un precio en dinero real, o sea que se utiliza dinero real
para obtener beneficios como jugador. Y esto es importante. Bien, algunos conceptos básicos cuando hablamos de Roblox. No hay restricciones de edad, o sea, cualquier persona puede jugar Roblox sin que se le pida ningún requisito de edad. Se puede jugar con o sin límites parentales, o sea, con o sin controles de los padres, y vamos a ver más adelante cómo esto en realidad es un poco engañoso. Se puede entrar a cualquier juego si es gratuito, o se puede tener que pagar para vivir la experiencia de un juego, o sea que otros estén jugando porque pagaron y no tengan que conseguir dinero real para poder jugar a ese mundo. Se pueden comprar accesorios y elementos para personalizar o mejorar al jugador, que también pueden ser gratuitos o costar dinero, como en la mayoría de los casos. Es decir, que eso nos da un estatus o nos permite acceder a cosas que nos pueden diferenciar a otros jugadores. Es muy famoso también porque cuenta con el apoyo de muchos youtubers que son famosos e influencers que invitan a participar y proponen desafíos en la plataforma. Bien, estas son algunas ideas importantes de lo que pasa en Roblox. Pero vamos a empezar a hablar de lo importante como padres. Primero, ¿qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de Roblox? Primero, cualquiera puede crear una cuenta. No se necesita ni autorización ni compañía de los padres. ¿Qué pasa en la práctica? Les pongo el ejemplo de acá en Uruguay, lo que uno ve a nivel local. En la práctica, la mayoría se crea una cuenta con la ayuda de sus amigos, ya sea en la escuela, con las ceibalitas o en su casa, poniendo datos falsos y una edad mayor, generalmente mayor a 13 años o 18, para saltearse todas las restricciones de edad, o sea, censura de malas palabras en el chat, comercial, etc. Y también los controles parentales. ¿Por qué? Porque el registro se llama que es 100% declarativo. Significa que yo me registro solamente escribiendo. Nadie me verifica nada. Entonces la mayoría de los chiquilines se registran con la ayuda de amigos, ponen otra edad y quitan todas las restricciones. O sea, no tiene ningún control de edad en realidad. Otra cosa, los juegos lo crean los propios usuarios o empresas dedicadas a eso, y las reglas dentro de cada juego, dentro de cada mundo, son reguladas por los creadores. Es decir, el contenido no es realmente revisado y vigilado por ninguna entidad, ningún asesoramiento. Bien, la interacción social que se da dentro de esos mundos es concreta y se distinguen los usuarios por su apariencia, por su dinero y por su comportamiento. Es decir, la apariencia hace que un usuario sea más popular que el otro, que tiene que pagar para conseguir esa apariencia. Bien, el dinero que porta, que recuerden que se basa en dinero real, también influye, y muchas otras cosas más que vamos a seguir viendo. Otra cosa a tener en cuenta es que se hacen solicitudes de amistad directas para chatear en privado y con usuarios de los que no hay un conocimiento previo. O sea, cualquier avatar puede pedirle amistad a otro para chatear en privado y no se tiene la menor idea de quién es ese otro avatar. Recuerden que estamos hablando de un juego que tiene unas 200 millones de personas activas en el mundo. Otro dato que habíamos nombrado antes, pero que no está de más recordarlo, hay influencers y youtubers que alientan a jugar el juego. Pero generalmente esos youtubers son adultos y obtienen beneficios propios, no lo hacen porque les gusta el juego y nada más. Es decir, están asociados con marcas que venden productos para jugar en Roblox, o sea, la gente puede crear productos y las empresas también para vender, aumentan sus seguidores, tienen acuerdos de marketing y ventas, hay una propaganda, un marketing detrás de esto. Bien, hoy les hablaba de que los chiquilines se registran solos para evitar el control parental. Si nosotros los ayudáramos a registrarse en la plataforma que ven acá en pantalla, bien, pero acá nos preguntan los datos, pero en realidad podemos poner lo que queramos, bien. ¿Qué es el control parental? Es la posibilidad de vincular la cuenta de correo de un adulto a la cuenta de Roblox del usuario. Es decir, que el correo electrónico del padre o la madre o el tutor esté asociado a la cuenta del niño que juega. Con esta herramienta podemos controlar si el usuario puede chatear, la censura en las palabras inapropiadas, si aparecen malas palabras en el chat, que se censuren, si se puede agregar amigos y además solicita que verifique el correo del adulto si el niño intenta cambiar la contraseña o cambiar alguno de estos permisos, ¿no? Como poder chatear con cualquiera, agregar cualquier amigo, etc. Como aclaraba antes, la mayoría de los niños simplemente crea su perfil con datos falsos, ya que no hay ningún control, y esto pasa en la mayoría de las redes sociales. Instagram, Snapchat, Facebook, la que quieran, te pide los datos, te dice que tienes que ser mayores de 13 años, pero en realidad solo te lo dice, no hace ningún tipo de control. En la práctica todo el mundo se registra sin ningún control. Bien, al hacerlo de esta manera, ¿qué pasa? Usan el Roblox sin ninguna restricción ni controles de ningún tipo.
Otra cosa importante, ¿quién y cómo se controlan los contenidos de Roblox? Que esto lo preguntan mucho. Bueno, pero ¿cómo funciona? Bueno, Roblox arrancó hace muchos años como una aplicación educativa. Sus creadores decían que se basaban en la teoría este, del aprendizaje constructivista, es decir, aprender creando, aprender haciendo. En la práctica, esto no es muy cierto. Es una red social abierta en la que los contenidos no son curados, o sea, no son revisados, lo crean los propios usuarios. Se generan un montón de dificultades. Aunque hay algunos contenidos muy buenos, también hay otros que dejan bastante que desear. El fin de esto es económico, es una de las aplicaciones que más está creciendo, está generando literalmente centenas de millones de dólares. Este, los creadores son empresas en muchos casos que ganan muchísimo dinero haciendo que se gasten Robux, que son dinero, etcétera. O sea, es un fin totalmente comercial. Bien. ¿Quiénes y cómo se controlan entonces los contenidos? O sea, ¿cómo revisan si los contenidos son correctos? ¿Qué hacen si no son? ¿Cómo se bloquea un usuario? Hace unos días nomás recibí un mensaje de un suscriptor que me decía que por suerte le habíamos dado un método para entrar a Roblox en uno de nuestros videos y él pudo entrar, pero luego le decía que su usuario había sido expulsado de la experiencia por mala educación, por una falta de mala educación. Bueno, vamos a ver qué son estos bloqueos, cuánto duran, etcétera. Roblox tiene dos tipos de controles. El que tiene la propia compañía, ¿tá? Que son personas que están revisando las 24 horas los juegos y los jugadores. Por supuesto, imagínense que si hablamos de una aplicación que tiene 40 millones de mundos creados, más de 4 millones de desarrolladores, de creadores de mundos activos, y más de 200 millones de jugadores activos, ese control es mínimo. O sea, la compañía Roblox no puede casi controlar nada por cuenta propia. Por lo tanto, aunque lo intentaran, este control primario no cubre ni una mínima parte de los contenidos. El otro sistema al que ellos apelan mucho y le piden a los usuarios y a los padres es el autocontrol de la comunidad. Vamos a ver ahora, vamos a entrar a Roblox. Acá tengo la pantalla de inicio de sesión. Como ya tengo un usuario para probar, para mostrarles, voy a iniciar sesión. Vamos a ir a la pantalla principal y les voy a mostrar después que, que tenemos varias formas de denunciar. Podemos denunciar si estamos en un juego a un usuario que nos incomode, bien, o al propio juego por tener prácticas que no nos gustan. Roblox en general trata de revisar, no siempre llegan rápido las respuestas, pero revisa ese tipo de denuncias y puede tomar acciones de acuerdo a la gravedad de las mismas. Eh, Tanto por el control propio de Roblox, el automático, como pueden ser las malas palabras en los chats, etcétera, o el control de la comunidad, las denuncias que va haciendo la comunidad, pues se pueden realizar sanciones. Roblox realiza sanciones. Por ejemplo, el bloqueo, que es como nos contaba este suscriptor nuestro. Se lo conoce como el baneo. Cuando te banean en un juego te están bloqueando, no te están dejando entrar. Generalmente porque hiciste alguna práctica que no era o escapaba de las normas del juego o de la comunidad. Se puede bloquear una cuenta por un periodo temporal. Por lo general se bloquea de 3 a 7 días. Incluso por cosas que nos podrían parecer medias graves, sobre todo con los niños. A veces se bloquea la cuenta por una semana y la persona que lo hizo vuelve. Bien. Y puede llegar a un bloqueo definitivo de la cuenta, pero estamos hablando de casos muy graves, casi nunca se da y tienen que ser cosas prácticamente que hasta se puedan denunciar judicialmente. Bien. Y vale aclarar de todas formas, porque es importante que incluso estos bloqueos, estos baneos, son fáciles de saltear. Cualquier usuario que sepa cómo usar una VPN, una red privada, o incluso apague el router un rato para cambiar la IP, aunque no siempre funciona, puede saltarse estos bloqueos y volver a jugar. Y si estaba haciendo algo malo, volver a hacerlo casi inmediatamente. Bien, vamos a ir iniciando sesión en Roblox con nuestro usuario de prueba. Vamos a iniciar sesión. Y mientras lo hacemos, les cuento un poquito cómo afecta a los niños o cómo se ha estudiado que afecta a los niños el uso continuado de Roblox. Como pueden ver, acá ya entramos a nuestro usuario de prueba, bien, que es Otto y Coco, y que le pusimos en nuestro caso, o en mi caso mejor dicho, que tiene menos de 13 años. ¿De acuerdo? ¿Cómo afecta a los niños, decíamos, el Roblox, el uso de Roblox, el uso continuado de Roblox? Hay estudios por todo el mundo.
Yo les voy a pasar después en el artículo, como les digo, que le van a ver en la descripción algunas de las fuentes y también en base a la investigación propia que iba llevando. Vamos a ver que hay artículos académicos de todo tipo y periodísticos, muchos muy avalados, que tienen estudios sobre estos riesgos y lo que pasa con los niños usando Roblox. También con otras redes sociales. Recuerden que Roblox no es solo un juego, sino una red social como tal. Los cambios o las conductas que más se ha visto a los niños son, primero, trastornos de conducta debidos a la adicción a Internet. Vamos a explicar después en mayor profundidad, ¿no?, cada uno de estos puntos. También se ha visto estados de ansiedad, como que aumenta mucho la ansiedad cuando estás desconectado. También problemas derivados del contacto con otras personas. Estar en entornos desconocidos, personas de otras edades, otras culturas, otras que están buscando otras cosas, eso nos genera ciertos problemas. El acceso a contenidos inadecuados. En Roblox se accede muy fácil y muy rápidamente a cualquier tipo de contenido. No son solo juegos para niños e incluye cosas bastante ofensivas. Y el peligro concreto de sufrir acoso, bullying y grooming. Bueno, acoso en muchas formas, entre pares, entre niños, entre adultos, el bullying, la presión, y el grooming, que después lo vamos a hablar un poquito más, que es un tema que sucede mucho, aunque se habla poco, que es cuando los adultos se hacen pasar por niños o jóvenes en las redes sociales para conseguir cosas, molestar, acosar de distintas maneras a los más chicos. Bien, es un tema importante, incluso vamos a ver después en una de las referencias que le paso, que hasta el gobierno de Argentina tiene una página específica en su distribución Linux, dedica un enlace al tema y tiene un teléfono específico para llamar en estos casos. Estamos dentro de nuestro usuario, como les decía, ya creado. Vamos a ver que tenemos muchos mundos para entrar, algunos más populares que otros. Y vamos a hablar de algunos que he visto y mi propia hija me contó como una buena experiencia para ver las cosas que suceden. Antes de eso, sigamos hablando un poquito de cómo afecta a los niños, a nuestros hijos esto. ¿Qué notamos cuando hay problemas jugando al Roblox? O sea, cuando vemos un cambio de conducta. Lo primero que notamos de problema con Roblox, por decirlo así, es el desconocimiento por parte de los adultos. O sea, yo lo que noto y lo que veo en los artículos es, primero que los adultos desconocen y te dicen abiertamente, no, yo lo dejo jugando, la verdad no sé muy bien lo que hace, pero está mucho rato jugando. ¿Qué lleva a esto? A que los más chicos actúen en un nuevo mundo, pero de una forma independiente y solitaria. Es decir, ellos entran en un mundo nuevo, donde hay millones de personas, pero entran solos, independientes y solitarios, a veces acompañados con los amigos como mucho. Es decir, está en una ciudad nueva, sin adultos, y bajo el control de personas o entidades desconocidas totalmente, para que quede claro. En estas ciudades o mundos interactivos hay reglas propias que son variables y la mayoría de las veces, casi todas les diría, sin asistencia ni contención ninguna. Bien, no hay ningún tipo de control. Así que están en un mundo aparte, solos, arreglándose por la de ellos y con las reglas que se haya establecido ahí por la comunidad. ¿Qué conductas diferentes han notado en muchísimos estudios y se repiten? Y uno mismo me pasó de verlas en la investigación, de verlas en otros chicos y notarlas. Bueno, las conductas nuevas o diferentes que se notan casi siempre son, primero, la necesidad cada vez mayor de estar constantemente conectados. O sea, los chiquilines empiezan a estar conectados cada vez más horas de forma constante. También el aburrimiento y la ansiedad si no están conectados. Pero no el aburrimiento creativo, el de decir vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra, vamos a plantearnos otra actividad, una artesanía, correr, jugar, un dibujo, no. El aburrimiento y la ansiedad que piden inmediatez, no hay otra opción. Tengo que volver a jugar y tiene que ser inmediato. Tengo un berrinche y soy más chico, pataleo, me enojo, me aluno, yo quiero volver a jugar. O sea, el aburrimiento y la ansiedad como única opción es volver a jugar. El aislamiento y la separación de familia y amigos. Y esto es muy sutil. A veces en los adolescentes se nota más, hay un periodo natural de aislamiento, de separación por los cambios. Pero los niños nos empezamos a dar cuenta, o a veces no, como les decía al principio, que quieren pasar mucho más rato solos, jugando, e incluso dejan de hacer actividades que antes les agradaban. De repente al chiquilín le gustaba dibujar y ya ni siquiera quiere dibujar, le gustaba andar en bicicleta y vemos que ya no quiere.
Jugaba mucho con sus amigos y ahora no nos pide para jugar con sus amigos, nos pide para estar en la computadora. Son pequeños cambios, pero no son poco importantes. Ahora vamos a ver por qué. La intolerancia y la falta de paciencia, muy relacionado con lo otro. Se nota ese cambio de actitud a veces, que se vuelven más intolerantes, más enojones, le falta paciencia incluso para cosas cotidianas, porque se acostumbran a la inmediatez de lo virtual. Este es muy importante y establece un cambio de conducta que es muy importante conocer, sobre todo por el tema del grooming, de contactarse con otras personas que no conocemos y demás, que es la necesidad de ir agregando redes sociales y programas de mensajería. Generalmente nos empiezan a pedir WhatsApp, Telegram, vemos que se agregan Snapchat. ¿Por qué? Porque Roblox no te permite, por ejemplo, enviar fotos en el chat o hacer otras cosas. Pero si vemos que nos empiezan a pedir al mismo tiempo que quieren usar más WhatsApp, que hacen videollamadas, incluso por la computadora de forma constante para hablar del juego, que se instalan aplicaciones de mensajería, etcétera, es para poder conectarse de otras maneras, no solo con sus compañeros, la mayoría de las veces con otros usuarios de Roblox o personas conocidas de sus amigos. No es lo mismo hablar con el compañerito de 9 años que hablar con el tío de 25, para que quede claro. Bien, es un ejemplo grotesco, pero quiero que se entienda, porque es lo que pasa. O sea, si nos empiezan a pedir, ahora preciso WhatsApp, me hago mis grupos de WhatsApp, ahora preciso Snapchat, y estamos hablando de un niño de 8, 9, 10 años, hay menores también que lo están haciendo, a prestar mucha atención, a saber, a estar atentos de con quiénes habla, qué grupos, no lo que nos cuenten, sino que también controlarlo. Recordemos que son niños, ¿bien? Esto significa que nos puede generar un riesgo grande de exposición personal para el chico, de enviar imágenes, datos que no correspondan, hasta el teléfono. Otro signo muy claro son las mentiras y los dichos a medias. Si esto es casi fijo. Empiezan a aparecer las confusiones, los chilenos dicen cosas a medias, nos enteramos de situaciones confusas, que iba a jugar con un amigo, pero después que no, que después era el primo, que entró por otro lado, que en la casa estaba el tío, que me dijo que tal día jugaba, que yo entré a Roblox y jugué con mi amiga, pero no, resulta que después otro día no era mi amiga, era la otra amiga de mi amiga. Bien, cuando se empiezan a ver estas situaciones de forma más concreta y una vez se las toma como cosas de chiquilines, no, estemos atentos, porque hay que estar atentos, porque estas situaciones muchas veces relacionadas con el uso excesivo de Roblox y las redes sociales dan la pauta de conceptos y cosas que se están ocultando o modificando. Los niños cuando tienen miedo, quieren ocultar, se confunden y nos confunden, ¿de acuerdo? Es muy importante, sobre todo si antes no había este tipo de confusiones o de decir las cosas a medias. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es la sexualización en el juego. Es decir, van a notar y hay que estar atento, hay que mirarlos, que a veces los chicos y las chicas buscan con el avatar llamar la atención, atraer a otros, buscar parejas. eh, Muchos chiquines cuentan entre ellos que buscan, te dicen que buscan novio, que buscan novia, se lo cuentan a sus amigas y a sus amigos, que esperan que le digan que estén lindas, y hablamos de niñas en muchos casos, de niñas de 7, 8, 9, 10, 11 años, y de niños también. O sea, se pueden exponer, recuerden que del otro lado puede haber cualquiera, y eso pasa mucho, la sobresexualización. Bien, otro signo que te das cuenta que hay un cambio grande es llevar la computadora del celular a todos lados. Incluso sobre todo cuando vieron en el bolso la computadora cuando van a jugar con amigos o hacer otras actividades que no sería necesario tener la computadora, como jugar al fútbol, salir a divertirse en la casa de una amiga. Te pones a pensar, o de un amigo, no precisan llevar la computadora en el bolso. Cuando llevan la computadora en el bolso y ya es necesario para jugar con otros, llevarte la computadora, la notebook o el celular, ahí ya es un signo de atención. Siempre hablando de quien está jugando mucho a Roblox. Porque está llevando algo que no sería necesario para interactuar. Nos pasa a todos. Yo, por ejemplo, como informático tengo varias computadoras y a veces me pasa que de repente veo que vienen con una computadora en el bolso y no la usan en casa en realidad. Mi propia hija ya no usa la computadora mucho en casa cuando está jugando. Pero ese signo es muy común, incluso varones que van a jugar a la pelota y de repente te dicen, no, me llevo la computadora. No, no es necesario para hacer esa actividad llevar la computadora para andar en bicicleta. Bien, pero sobre todo esos cambios cuando estás jugando en Roblox, cuando estás en las redes sociales. Otra cosa es que te empiezan a exigir o necesitar dinero real, porque si no, no pueden jugar, te dicen. Lo empiezan para comprar ropa,
para obtener cosas, pero no te lo piden como una opción de juego. Me quiero comprar un jueguito, ay, me gustó esto, no. Hay chicos que te dicen, no, no puedo jugar a esto si no tengo dinero. Como si no hubiera otra opción posible de jugar a nada. Esto también es un cambio de conducta interesante a tener en cuenta. Bien, antes de hablar de otro tema que me parece importante, que es qué podemos hacer los adultos, me gustaría mostrarles un ejemplo que estuve buscando. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, más grotescos unos, muy explícitos otros, problemas que hubo. Les repito nuevamente, les voy a poner enlaces a esas situaciones y algunas de las fuentes de información en el artículo del sitio web. Pero para eso vamos a entrar a un juego que se llama Brookhaven. Brookhaven es un juego que te da bastante libertad, pero que por ejemplo es un juego para niños. Yo tengo menos de 13 en este ejemplo. ¿Vieron? Puedo poner cualquier, registrarme como quiera. Y aquí está. En Brookhaven hay muchos robos, hay gente que se pide para hacer novia, hay gente que vale más o menos por el dinero que tenga. Este caso, por ejemplo, lo hablé con mi propia hija. Fue ella que me recomendó, mira papá, en este juego pasan ciertas cosas, a mí no me gusta jugar. Me explicó el porqué y me lo recomendó para este video. Y viéndolo juntos me pareció interesante para comentar. Voy a entrar a Brookhaven. Como ven, te dice que es un juego de rol, que podemos comprar hermosas casas, manejar vehículos cool y explorar la ciudad. Bien, que podemos ser quienes queramos. Ahora, eso suena muy lindo, pero algunas cosas tienen costo, hay que tener dinero para comprarlas. Muchos se dedican, por ejemplo, a matar, quemar, robar. eh, Piden para ser novios, hacen encuestas de quién es más linda. eh, por ejemplo, bien, tiene 425.000 usuarios activos. Están este, haciendo, están jugando en este momento. Miren, voy a entrar al juego. Porque más vale una imagen que 1000 palabras. Es decir, en este juego, que no tiene ningún control y que es muy popular, se fomentan un montón de conductas sexualizadas. No es lo mismo que una niña de 8 años o 7 que no tiene ni idea de un montón de cosas porque no es su edad. Pregunte si es linda y le conteste un adulto de 20. O le pida datos, o la trate de contactar por otra red social. Podemos elegir vehículos, podemos hacer de todo. ¿De acuerdo? Nos vamos a mover un poquito por el mundo. Hay hoteles, hay de todo. Como les digo, podemos subir un auto, podemos robar, podemos comprar una casa, podemos agredir gente. Ven, por ejemplo, acá, ¿ven? Hay acción, pasan cosas, se robó el banco seguramente. Podemos hacer de todo un poco. Les quería mostrar un poquito de cómo es un juego. ¿Ven? Acá nos están disparando directamente. Bien, aquí puedo nadar un poco más. Pero les quería mostrar un juego que aunque no vemos nada nuevo, por decirlo así, nos vamos a encontrar, a medida que hay más gente, con todo tipo de cosas. Se roba el dinero para hacer distintas actividades, se matan a las personas, etcétera. Ven las ropas, según las ropas que el dinero que tienen, es la ropa que pueden ir comprando. Algunos tienen más ropa, tienen looks, bien, etcétera. ¿De acuerdo? Así que en estos juegos, como les digo, me ha pasado, mi hija me lo ha mostrado, amigas, amigos se piden para tener novia, novio, con personas que ni siquiera conocen, preguntan qué lindas que están o no, y hablamos de niños, de niños chicos, bien, hay dinero de por medio, recuerden que acá se trabaja con dinero real, y los padres estamos enterados que están interactuando con un montón de personas, ¿de acuerdo? Por eso les quería mostrar, muy por arriba, pero cómo se ve el juego, porque a veces los padres ni sabemos cómo se ve el juego.
¿O qué podemos hacer? Esta es una hora tranquila, entre comillas. Me conecté a un servidor semi vacío para mostrarles cómo funcionaba, ¿de acuerdo? Así que la idea básica era esa, mostrar los elementos y ver cómo funcionan. Bien, ahora, para seguir hablando un poquito del juego en sí mismo, mientras nos movemos un poco, mientras vemos si interactúan, ven, por ejemplo, acá tenemos de todo, gente que está armada, que interactúa. Ven que hay de todo un poco. Esto que viene acá es porque ponen malas palabras los numerales. Y como mi usuario está configurado con todos los controles, bloquea las malas palabras, por decirlo así. ¿De acuerdo? Pero van a encontrar de todo un poco y como digo, las conductas, los niños no entienden a veces que están en una red conectados con cualquier persona. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hacer nosotros los adultos o qué les puedo recomendar? Recuerden que esto es simplemente una guía, una recomendación. Yo creo, sobre la práctica, sobre la investigación, sobre lo que leo, sobre lo que uno vive, que lo primero que tenemos que hacer tal vez sea tratar de aprender. Es decir, de no hacer la vista gorda, bien, de no mirar para otro lado. Tenemos que recordar que por más que hablemos en un mundo virtual, por más que ellos estén en un mundo virtual, en el mismo interactúan con personas reales. Ellos interactúan con personas reales, ¿bien? De todas las edades, de todos los géneros y de todas las culturas. Por eso siempre hay que usar la lógica del mundo real. Pongamos este ejemplo como lógica del mundo real. ¿Dejaríamos a nuestros hijos ir a una ciudad desconocida donde no sabemos nada del lugar y que interactúen con cualquiera? ¿Que intercambien dinero y que establezcan relaciones con cualquier adulto o niño sin ningún tipo de control? ¿Y haríamos todo eso durante horas y todos los días? Es más, ¿le daríamos dinero para que hagan más cosas que ni siquiera sabemos ahí? Esto es muy importante. Hay que entenderlo para conocer las herramientas, no dejar usar cualquier cosa sin conocerla. En definitiva, si queremos que usen bien Roblox, tenemos que aprender a usarlo nosotros, porque no podemos enseñar algo que no sabemos. Otra cosa que podemos hacer y que es importante es participar, hablar, conocer la realidad, estar en ese mundo, incluso crear un usuario propio e interactuar en los juegos, compartir el espacio, divertirnos con nuestros hijos. Jugar es una experiencia que nos incluye, no nos aparta. Si un niño no juega nunca con el adulto del juego y después no lo quiere compartir, generalmente ya es porque hay algo que cree que los adultos no deberían ver, que da miedo o vergüenza. Y ahí ya estamos ante algo que tendremos que revisar. Bien, otra cosa también es que es importante controlar, pero controlar en el mejor sentido de la palabra, porque el control significa cuidar, saber en qué andan nuestros hijos. Poner, por ejemplo, y esto es muy básico, muy fácil, la computadora en la que se juega en un lugar de la casa que sea visible y donde todos podamos compartir el espacio, evitar que se aíslen. No que jueguen encerrados en el cuarto, que jueguen en el comedor, cuando estamos en la vuelta, que puedan conversar con nosotros, que jueguen en la cocina, en el living, en la vuelta, que tengan libertad de acción, pero que estén en la vuelta como estamos nosotros. No nos encerramos en un cuarto nosotros, aparte de ellos. Bueno, compartamos los lugares, que no se aíslen, que la computadora que usan esté en un lugar que no esté aislado. Eso es muy importante. Otra cosa es comunicarse y acompañar. ¿Por qué? Esto implica compromiso y participación de nuestra parte. Tenemos que comprometernos y participar. Que nuestro hijo, que el niño no se sienta aislado, que pueda compartir lo que le pasa, que se pueda reír junto de las situaciones del juego. Yo cuando veo a mi hija tentada me río con ella y ella me comenta lo que le pasa y la madre también y nos reímos los tres de las situaciones. Y así lo que generamos es confianza y complicidad. Todos sabemos lo que pasa, nos reímos, entendemos las cosas, que a veces pueden resultar hasta absurdas, ¿bien? Pero generamos esa complicidad, esa confianza. Y resalto, como otro punto ya, la confianza como ese equilibrio entre protección y acompañamiento, la confianza fundamental para no perder el contacto con nuestros hijos. Hay que hablar de lo gracioso, pero también de las situaciones incómodas que pasan en el juego. Bien, porque las situaciones incómodas
pueden hacer que se corte el diálogo. Y lo que convierte es la experiencia en una oportunidad fea. Y si nosotros mantenemos la comunicación, la confianza, la experiencia, aunque sea incómoda o desagradable, se convierte en una oportunidad de aprender y de crecer, y no en una provisión sin sentido. Si nosotros hablamos y compartimos, si ellos se acostumbran a contarnos las cosas que le parecieron raras, incómodas o feas, desarrollamos el vínculo, lo reforzamos. Pero también si prohibimos sin más, sin mayor explicación, lo único que logramos es que los niños nos empiecen a ocultar lo que les pasa, ya sea por miedo, bien, por timidez, y se terminan exponiendo a situaciones tal vez peores que se podrían haber evitado. Y esto cabe para todo aspecto de la vida, no solo para este juego. Bien, mantengamos ese vínculo, esa confianza. Otra cosa que no es menor, hay otros juegos, y los clamo. Sí, muchas veces vamos a ver que nuestros hijos terminan jugando en Roblox, en línea, a juegos que son de plataformas, como Super Mario en 3D o Sonic, que terminan jugando juegos de vestimenta en línea, etcétera. Y esos, hay juegos que son mucho mejores, incluso para jugar sin conexión en otros lados. Mejor aún, podemos jugar con ellos, competir con ellos, compartir, y es muy divertido para todos. Es más, terminás sumando más juegos para jugar juntos, y, no, y no una separación. Y otra cosa que no es menor, establecer horarios y tiempos. No es necesario jugar demasiado tiempo, ni incluso todos los días, menos que implique dejar de lado otras actividades. Es decir, siempre tenemos que fomentar otras actividades. Y nos pasa a todos. Yo soy informático y me encanta usar la computadora. Pero siempre tengo que pensar en que tengo que compartir con mi hija, tengo que disfrutar, tengo que hacer otras cosas, tengo que trabajar. Bien, tenemos que compartir y no dejar que algo nos quite tiempo en las actividades en las otras actividades que hacíamos. Eh, ¿Existen ejemplos de problemas encontrados en Roblox? Miles, miles y miles. Eh, Hay muchísimos, muchos fueron investigados. La mayoría, lamentablemente, pasan inadvertidos, nunca se enteran los mayores y generan muchos problemas a veces en los chicos. En el artículo del sitio web de Planeta Tecno, el que está en la descripción, les dejo unos 3 enlaces con ejemplos de situaciones muy graves que, como este video, aunque es para adultos, también lo pueden ver los niños. No me parece apropiado comentarlas, sino que esté el enlace para que ustedes los puedan ver en la publicación de situaciones graves que se han presentado dentro del juego. Y también les dejo el enlace a las fuentes de información. Aunque consulté muchas más fuentes para la investigación, me pareció importante dejarle algunas fuentes de estudios y de referencia. Les dejo una fuente que es la Fundación para la Convivencia Digital de Chile, que tiene sobre Roblox y otras aplicaciones y estudios sobre cómo nuestros niños y adolescentes interactúan en línea. Es muy importante. Del gobierno de la República Argentina, sobre los problemas con el grooming, que es, ¿se acuerdan eso de que los adultos se hacen pasar por niños o jóvenes para obtener diferente información o perpetrar distintos tipos de abuso, psicológico, físico? Las normas de la comunidad de Roblox, para que sepan un poco que aunque se cumplan o no, hay una suerte de normas que rigen a la comunidad. Y Custodio, es un acceso a Custodio, que es una aplicación de seguridad que aunque es privada es para el control parental y hace estudios anuales muy, muy interesantes sobre el crecimiento de Roblox y sobre cómo afecta a los más chicos. Bien, como les decía al principio de todo esto, lo que traté de hacer fue una guía, fue una ayuda. Bien, aquí si están viendo el video van a ver que en el chat pasa de todo un poco. Bien, y como finalización, antes de finalizar la guía, un detalle. Si están en Roblox y quieren denunciar a alguien o algo, dentro del juego, como en este que estoy jugando, me muevo un poquito para acordarme que estoy jugando, tenemos en el menú principal del juego, este es el chat por si no se dieron cuenta, aquí tenemos personas, configuraciones y denuncias. Podemos invitar a amigos a unirse como una red social. Vamos a denuncia, experiencia o persona, podemos elegir si denunciar a la persona o al juego. La experiencia es el juego. ¿Qué persona? Podemos elegirla de todos los que están en el juego, como pueden ver. ¿Qué tipo de abuso? ¿Ven? Si puso enlaces a aplicaciones externas, mucho cuidado, por si pueden un enlace a un contacto de WhatsApp o una página. Si nos piden una cita, si hacen trampa, si hacen preguntas de índole personal, pero esto no lo puede controlar Roblox, tenemos que denunciarlo nosotros. Está bueno que nuestros hijos sepan denunciarlo. Si queremos acá una breve descripción y enviamos. Bien, pero aquí podemos denunciar. Si ya aparece esto en las denuncias, se darán cuenta que pasa un poco de todo.
Palabras malsonantes, nombres de usuarios inadecuados, abusos, estafas. Recuerden que acá se usa dinero, por más que sean niños. Solicitudes de citas, trampas y abusos de errores, preguntas personales o enlaces externos, o sea, a otras páginas o lugares. Y en la experiencia, o sea, en el mundo, ¿qué tipo de abuso? Contenido inadecuado y nos permite escribir brevemente qué contenido inadecuado. Bien, el saber denunciar también es una herramienta para cuidarnos. ¿Por qué les digo esto? Porque está bueno conversarlo con los chiquilines. Ven acá, todos estos numerales es porque toda una frase con malas palabras. Bien, así que recuerden, eh, es una guía, cada cual sabe y por supuesto tiene la total libertad de la crianza de los niños o de sus hijos. Solo quería ayudar un poquito porque como les dije, en nuestro país, por ejemplo en Uruguay, se enseña muchísimo de informática a nivel escolar, inicial, pero no enseñamos cómo usar la tecnología. Y lo primero que tenemos que saber de la herramienta es cómo usarla, para darle el uso correcto y para poder enseñársela a los demás. Tanto los papás como, como los niños. Por eso quería hacer esta ayuda, esta guía, bien. Y antes de terminar con el video, les quiero recordar una frase que a mí me parece muy simple y muy cierta. Los niños saben más de las nuevas tecnologías, pero los adultos sabemos más de la vida. Por eso es importante siempre acompañarlos y ayudarlos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, los invito a darles me gusta, a compartirlo, a suscribirse a nuestro canal. Como les dije, nos ayuda muchísimo a crecer y a compartir contenidos con ustedes. Deseamos llegar a los 1000 suscriptores para convertirnos en partners de YouTube. Y por supuesto, si pueden y quieren colaborar, siempre están nuestros enlaces en la descripción para hacer una donación del monto que quieran en PayPal o en Mercado Pago. Como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo video.